pedirles el favor que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios, el capítulo 4. Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer versículo 1 el versículo 1. Efesios, capítulo 4, el versículo 1. Amén. Efesios 4, 1. Cuando ustedes lo hayan encontrado, por favor dicen amén con su mano en alto. Déjeme ver su mano en alto si ya lo encontró. Ahora mire a su alrededor y si hay alguien que no trajo Biblia, por favor comparta la lectura en este momento. Muéstrele el pasaje de la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Todos? Amén, hermanos, todos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a decirlo en voz alta todos. A ver. Yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A ver si está sonando bien. Los de mi lado derecho, los de este lado, lo van a gritar muy fuerte a los del lado izquierdo. Es como si les estuvieran citando el texto. Con puntuación debe entenderse lo que estamos diciendo aunque seamos un grupo. Amén. Bueno, yo pues... Amén. Algunos se adelantaron un poquito, ¿verdad? Se sentía como un eco ahí. Vamos a ver si los del lado izquierdo pueden hacerlo a una sola voz. A ver, yo pues... Amén. Así es. Perfecto. Bien. La semana anterior empecé a mostrar la segunda etapa del crecimiento espiritual o de la madurez espiritual desde la perspectiva que usa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Si recuerdan bien, hemos dicho que en la carta a los Efesios el apóstol Pablo muestra que el crecimiento espiritual de un cristiano pasa por tres etapas: sentaos, andad y estad firmes o resistid. Amén. Entonces, un cristiano maduro es un cristiano de acuerdo con Efesios que ha pasado por esas tres etapas, que aprendió en primera instancia a descansar en la gracia del Señor. Eso significa sentados, a reposar en la obra preciosa que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y después que aprendió eso y mantiene eso como una realidad en su vida, este cristiano avanza constantemente, camina en una renovación constante, en un crecimiento continuo, que en otro lugar el apóstol Pablo llama santificación, y que no es más que un proceso de crecimiento espiritual, donde nosotros vamos cada día avanzando más hacia parecernos al Señor Jesucristo, dejando de ser nosotros para empezar a ser más semejantes al Señor Jesucristo. Amén. Y esto es un proceso de un crecimiento continuo. Dile al que está al lado tuyo: este es un proceso de crecimiento continuo. Tienes que avanzar permanentemente. Tenemos que crecer. Y ahora el apóstol Pablo nos muestra esta realidad con el verbo andad. En el capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios predomina el uso de este verbo por el apóstol Pablo. En el versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuiste llamado. Dile al que está al lado tuyo, tienes que andar dignamente. Tenemos que andar de acuerdo con nuestra identidad. Luego en el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tenemos que andar en novedad de vida, en una vida nueva, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Efesios 5:1 dice que debemos andar en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. El versículo 2 describe cómo es ese andar en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y a partir de esta mañana vamos a considerar el capítulo 5, versículo 8. ¿Por qué? Porque el viernes consideramos los primeros 3 que he mencionado: andad dignamente, andad en novedad de vida y andad en amor. ¿Cuántos vinieron el viernes por la noche? Entonces ustedes recordarán que el viernes hablamos de eso. Hoy vamos a mirar Efesios 5:8 y continuamos. Porque en otro tiempo dice: erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dígale al que está al lado tuyo: anda en la luz. Tienes que aprender a andar en la luz. Ahora bien, en la Biblia, el término luz y el término tinieblas se utilizan de forma figurada para hablar de algunas realidades espirituales. Cuando la Biblia usa estos términos de manera figurada, casi normalmente lo utiliza con relación a algo que tiene que ver con el intelecto o a algo que tiene que ver con la moral. Cuando la Biblia dice que alguien vive en la luz o vive en las tinieblas, y lo usa figuradamente, lo está diciendo algo que tiene que ver con su intelecto o algo que tiene que ver con su moral. ¿Sí me estoy explicando? Cuando dice desde el punto de vista intelectual que alguien está en luz, eso representa que tiene el conocimiento, que es una persona que no anda con los ojos vendados, que no anda en la oscuridad o en las tinieblas, que sabe hacia dónde va, que conoce la verdad. La verdad le ha sido revelada. Entonces, cuando dice que alguien está en luz, está diciendo esa persona está en la verdad. Este tema de la verdad es un tema muy importante el día de hoy, porque es un asunto que en nuestra sociedad, en nuestro mundo contemporáneo, la verdad se ha convertido como en algo relativo. Hoy dicen la verdad no existen verdades absolutas, dicen. Existe una verdad relativa. Dicen, tú puedes entender que tú tienes una verdad y el otro tiene su verdad. Y aunque se contradigan, las dos son verdad. Eso queda un poco así como, confunde un poco. O sea, yo tengo una verdad que contradice la verdad del otro, pero las dos son verdad. Y usan todo tipo de reflexiones filosóficas, usan todo tipo de reflexiones religiosas para sustentar esto. Y bien, no sé si eso exista en la realidad, pero déjeme decirle algo. En relación con Dios, en relación con la salvación, en relación con el perdón de los pecados, existe una verdad absoluta. No lo dije bien. En relación con Dios, en relación con la salvación,
Y en relación con el perdón de los pecados, existe una verdad absoluta que no se puede controvertir. La Biblia habla de Dios y Dios es real. Y el Dios de la Biblia es el Dios verdadero y único, tal y como Él se revela en las Sagradas Escrituras. Y este Dios que es revelado en las Sagradas Escrituras es Jehová de los ejércitos. Y no es verdad que el Dios de la Biblia es el Dios de los occidentales y existe otro Dios para los orientales y existe otro Dios para los árabes. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta que el perdón de los pecados solo está en Cristo Jesús por su sangre y su sacrificio. Y que la salvación solo se consigue en Él. Nosotros podemos negociar actitudes. Lo que no podemos negociar son principios ni verdades. Uno puede negociar su actitud. No hay que ser beligerante, no hay que ser contencioso, no hay que andar condenando a la gente, no hay que tener una actitud agresiva ante los demás. No tenemos que ser orgullosos ni soberbios porque creemos tener la verdad. La actitud hay que negociarla, los principios jamás. Yo me estoy explicando cuando digo eso. Y cuando la Biblia dice que nosotros somos hijos de luz y andamos en la luz, dice tenemos el conocimiento de Dios y la verdad de Dios nos ha sido revelada a nosotros. Dice el libro de los Salmos, la suma de tu palabra es verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como cristianos nosotros tenemos que defender la verdad revelada en la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Porque porque hoy hay un relativismo moral. ¿Por qué? Porque hoy hay una ética situacional. ¿Por qué? Porque hoy las personas hablan desde su pensamiento del día de hoy. Ellos dicen, no importa. Tú adoras a Jehová, aquellos a Alá, tú crees en Jesús, aquellos en Mahoma, todo es igual, lo importante es que hagas algo. No, Jesús y Mahoma son mutuamente excluyentes, se excluyen el uno al otro. O eres un hijo de Dios cristiano y crees en Jesús el Salvador, o eres musulmán y crees en Mahoma. No puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Usted me está escuchando? Perdonen esta expresión, los híbridos no existen. Un híbrido es como el murciélago. Tiene cara de ratón y alas como de ave. Se parece, no sabe uno qué es, si es como ratón o es un roedor, no sabe. Y una cosa así, no sabe de qué lado está. Y hay personas que no saben de qué lado está, compaginan con todo, porque ese es el pensamiento del día de hoy. Es doloroso tener que decir, y cuando digo esto Dios lo sabe, lo digo con el mayor respeto del mundo, y no lo digo en contra de la persona, lo digo en contra de la institución que representa esa persona, porque el máximo jerarca de la religión tradicional es una persona absolutamente respetable, es un religioso. Y es una persona a quien muchos quieren porque además es muy carismático. Es extremadamente carismático. Y por todas partes donde va es muy bien recibido por la gran mayoría y sabe cómo tratar con todos. Sabe tratar con los socialistas, con los capitalistas, con los ateos, con los cristianos, con los heterosexuales, con los homosexuales. Sabe tratar con todo el mundo. Y se las lleva bien con todo. Es una persona extremadamente carismática, hay que reconocer eso. Pero es muy doloroso que una persona tan
carismática con tanta influencia en el mundo haya dicho una afirmación que hizo hace muy poco. Él dijo: no existen las verdades absolutas. Y un teólogo de la misma religión tradicional, José Galat, respondió: ¿cómo puede alguien afirmar eso siendo un religioso? Si no existen las verdades absolutas, entonces Dios no existe, porque el más absoluto que hay es Dios. No lo dijo lo contradijo un pastor, un teólogo de ellos mismos. Dijo: ¿cómo puede decir él que no existen verdades absolutas? Y entonces Cristo y su sangre, ¿qué es? Dijo un teólogo de ellos mismos. Y es muy doloroso porque eso es dejarse afectar por el pensamiento de hoy. Escuche, la iglesia tiene una verdad que no es nuestra verdad, es la verdad de Dios expuesta en su santa palabra. Somos los guardianes de esa verdad. Bendito el nombre del Señor. Estamos aquí para predicarla y estamos aquí para vivir conforme a esa verdad. Bendito el nombre de Dios. A ese conocimiento que tenemos del Dios del cielo. Así que dile al que está al lado tuyo: vive conforme a la verdad. Pero no solo se refiere la luz a la verdad o al conocimiento, sino que moralmente se refiere a la santidad. Cuando la Biblia dice que alguien anda en luz y está hablando en términos morales, lo que está diciendo es que esa persona vive en santidad. Porque Dios es santo y habita en luz que nadie puede tocar, dice la Biblia. Entonces la luz representa esa esfera de la santidad de Dios que afecta al ser humano. Entonces, vivir en la luz es vivir en santidad. Y la vida cristiana es una vida de verdad y es una vida de santidad. Ninguna persona puede decir: yo fui salvo por gracia y como soy salvo por gracia puedo vivir de cualquier manera. No, esa es una gracia barata. Y eso parece un contrasentido porque la gracia es gratis, pero es gratis para nosotros, pero a Dios le costó mucho. A Dios le costó enviar a su Hijo Jesucristo y verlo padecer y descargar toda su ira sobre el cuerpo de Jesús para que usted y yo seamos salvos. Usted y yo que creemos en el Señor Jesucristo seamos salvos por la fe en Él. Bendito sea su nombre. Pero la gracia de la cual la Biblia habla es esa gracia a través de la cual yo soy salvo por la fe en Jesús, pero esa gracia me santifica. No es gracia con licencia para pecar. No es gracia gracias Dios mío porque tú cambiaste la regla de juego y ahora yo puedo vivir de cualquier manera. No, hay que vivir en novedad de vida. Hay que andar dignamente, hay que andar en amor y hay que andar en verdad y hay que andar en santidad. Bendito el nombre de Dios. Una gracia que solo justifica pero no santifica no es la gracia del Dios del cielo. La gracia que la palabra de Dios predica es una gracia que justifica, saca al hombre del pecado pero luego lo empuja para que viva santamente en esta tierra. Alabado el nombre de Dios, abandonando el pecado y pareciéndose más a Jesús. Aplaude fuerte al Rey de Gloria. Es el carácter de Dios que nos es entregado a nosotros. No es gracia para salvarnos en el pecado, es gracia para salvarnos del pecado. No es gracia para salvarnos mientras seguimos haciendo lo malo. Es gracia para rescatarnos de donde estábamos haciendo lo malo y transformar nuestra vida para que ahora vivamos para la gloria del Dios del cielo. Ahora, la misma gracia que me salvó es la gracia que me sostiene a lo largo de todo el camino en la vida cristiana. Es la misma gracia. Y debo vivir en santidad por esa misma gracia. Una vida, una manera de vivir
que honra a Dios. Eso es santidad. Santidad tiene que ver con una manera de vivir. Una forma de vivir que honra a Dios, que agrada a Dios. Estamos llamados entonces a avanzar en la vida cristiana a través de la verdad y a través de la santidad. Viviendo, defendiendo, conociendo la verdad de Dios y viviendo en santidad para nuestro Dios. Así vamos avanzando hacia la madurez espiritual. No solo debemos andar en luz, sino que por último dice el apóstol, andad sabiamente. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces Pablo está diciendo, ustedes deben andar sabiamente. Y ahora permítame y muestro esto. No se trata de que el primer versículo de Efesios 4 sea como el primer peldaño. Y entonces alguien dice, bueno, es como ir subiendo una escalera de 6 peldaños. El primer peldaño que aparece en Efesios en el capítulo 4 es: yo debo vivir dignamente. Y luego el segundo peldaño es: yo debo vivir en novedad de vida. Y luego el tercer peldaño: yo debo vivir en amor. Y el cuarto peldaño: yo debo vivir en verdad. Y el quinto peldaño: yo debo vivir en santidad. Y el sexto peldaño: debo vivir sabiamente. No es progresivo así. En realidad es incluyente, integral. Usted al mismo tiempo que vive dignamente debe vivir en amor y debe vivir en santidad y debe vivir sabiamente. ¿Sí me estoy explicando? No son como estaciones que tenemos en la vida cristiana. No son como por etapas. No digo, bueno, ahora estoy logrando vivir dignamente y después voy. No, Señor, mientras aprendo a vivir dignamente, aprendo a vivir sabiamente y aprendo a vivir en santidad. Es una vida integral, integradora. Bendito el nombre de Dios. Usted y yo estamos llamados a vivir entonces sabiamente, además. ¿Y qué significa vivir sabiamente? Es aplicar lo que sabemos de la palabra del Dios del cielo. La sabiduría no es saber mucho. Sabiduría no es tener mucho conocimiento. Sabiduría es aplicar lo que sabemos. Una persona puede tener mucho conocimiento, puede saber mucho acerca de muchas cosas y sin embargo no ser sabio. De hecho, hay en la vida conocimientos que salvan la vida y hay otros que no salvan la vida. Por ejemplo, saber matemáticas es muy importante. No puedo decir nada contra las matemáticas porque está primitivo ahí. Mejor. Pero bueno, yo puedo vivir sin matemáticas, aunque primitivo me va a decir, pastor, ven, eso no es así. Tú tienes que hacer cuentas, tú tienes que hacer esto. Pero puedo pasar sin matemáticas. Sin embargo, saber nadar sí me puede salvar la vida un día. Saber nadar, te caes en el mar y eso te puede salvar la vida. Entonces hay conocimientos que te pueden salvar la vida. Hay otros con los que puedes pasar por la vida sin necesidad. No te servirás para otras cosas, pero puedes vivir. Pero saber nadar en un momento te salva o no la vida. Bien, el mundo sabe mucho acerca de muchas cosas. Sabe acerca de física, sabe acerca de química, sabe acerca de astronomía, sabe acerca de biología, sabe acerca del espacio. Pero si no conocen al Señor Jesucristo, todo ese conocimiento de nada les servirá el día que lleguen a la presencia del Dios del cielo.
Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y apartarse del mal, la verdadera inteligencia. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Vivir sabiamente entonces es aplicar en mi vida, vivir de acuerdo con los principios de la palabra del Dios del cielo. Cuando yo vivo sabiamente, entonces hay momentos en la vida en que las cosas no están marchando como a mí me gustaría que marcharan. Pero en esos momentos yo recuerdo que al que ama al Señor todas las cosas le ayudan a bien. En ese momento yo recuerdo que Dios es mi guardador, mi ayudador, mi protector, el que va al frente mío. Y cuando recuerdo eso y vivo confiado en esa verdad, estoy viviendo sabiamente. Cuando yo recuerdo que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, que Él ha dicho, el Salmo dice, Él prepara un banquete delante de ti en presencia de tus angustiadores. Bendito el nombre de Dios. Y entonces cuando alguien me está angustiando y me está persiguiendo y yo digo, Señor, yo voy a estar tranquilo disfrutando de la gracia tuya, porque aunque ellos están angustiándome, se tendrán que sentar a verme como yo disfruto de tu amor y de tu gracia. Como yo disfruto de tu amor. No sé si me explico. Vivir sabiamente es aplicar lo que las Sagradas Escrituras dicen a la vida diaria. Vivir sabiamente es no vivir ansiosos, porque yo sé que tengo un Padre que cuida de mí. Creo eso, vivo eso y lo practico. Eso es vivir sabiamente. Ahora bien, las Sagradas Escrituras no solo dicen que vivir sabiamente es eso. Vivir sabiamente también es aprovechar bien el tiempo. Más adelante lo va a decir. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces una persona sabia usa muy bien su tiempo. Lo usa para enriquecerse espiritualmente. Lo usa y lo aprovecha. Saca el mejor provecho de su tiempo. Escúchenme. Todos nosotros tenemos las mismas 24 horas. ¿Quién tiene aquí más de 24 horas diarias? Ninguno tiene ni un minuto. A veces a uno le gustaría que los días fueran más largos, ¿verdad que sí? Que hay días que hay tanto que hacer que uno dice, ¿por qué no hacen un día de 28 horas? Pero no todos tenemos 24 horas. Los ricos y los pobres tenemos 24 horas. Los consagrados y los no consagrados tenemos 24 horas. Así que cuando uno pregunta, ¿y por qué él puede orar tanto tiempo y yo no? Bueno, es administración del tiempo. El tiempo ni es de Dios ni es del diablo, es suyo. Por si acaso, ¿oyeron? El tiempo ni es de Dios ni es del diablo, es suyo. Es una dimensión de la vida humana que Dios le regaló a usted. Dios vive en la eternidad. Eso significa, Él vive en un eterno presente, en un continuo ahora, en un continuo ya vive Dios. Dios no es afectado por lo que afecta el tiempo del ser humano. Dios es eterno. Entonces cuando usted piensa en Dios, no diga Dios es el dueño del tiempo. Eso decíamos los pentecostales antes para alargar el culto. En serio, cuando queríamos tener un culto más largo o teníamos un culto que se había extendido a manera de mantener a las personas todavía allí, decíamos, no se preocupe por el tiempo, que el tiempo es de Dios. Y con eso teníamos a las personas 3, 4 y 5 horas en la misma reunión cantando el mismo coro, orando. Bueno, si alguien quiere hacer un culto así de largo, eso es asunto de cada uno, hermano. No, nadie diga, el pastor Iván dijo que los cultos largos son malos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es
que eso es como medicina natural. Si no te hace bien, no te hace mal. ¿Verdad? Sí, como medicina natural. No, la toma y no tiene efecto colateral. Y entonces un culto largo, si no te hizo bien, tampoco te va a hacer daño quedarte ahí cantando toda la noche. Eso no te va a hacer mal. Pero la justificación es lo que está mal. Decir, podemos estar aquí todo el tiempo porque el tiempo es de Dios. No, el tiempo es de nosotros. Eso lo administramos nosotros. Y de la manera como nosotros lo administremos, seremos bendecidos o no con el tiempo. Y voy a citar un ejemplo. Mi ilustración de esta mañana es esta. Dios vive en un eterno presente. Dios no está limitado por el tiempo. Es decir, Dios tiene una eternidad para hacer lo que Él quiere hacer. Dios no anda afanado, ni estresado. Dios no dice, se me está acabando el tiempo. Dios no hace eso. Dios vive en la eternidad. Pero cuando entra en relación contigo y conmigo, entonces Él actúa en nuestro tiempo. Porque Dios, aunque Él tiene una eternidad, Él sabe que en la vida de nosotros lo que tiene son 70, 80 o más años, no sé. Ya Dios habrá determinado cuántos años voy a vivir yo. Ya Dios sabe eso. ¿Cuántos saben eso? Que ya Dios sabe cuántos años yo voy a vivir. Y por si acaso usted también. Ya Dios tiene contados nuestros días. Y no vamos a vivir un día más, ni uno menos. El día que esté determinado, nos vamos de esta tierra, hermanos. Yo creo que ese no es el problema. Por eso dice el Salmo, enséñanos, oh Señor, a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Que yo sepa qué tiempo tengo, Dios. Que yo sepa cómo son mis días. Para que yo sepa, para vivir sabiamente, usando bien el tiempo. Si uno desaprovecha el tiempo, su vida espiritual se verá desaprovechada. Imaginen que nosotros pasamos solo viendo televisión. Imaginen que hacemos eso. Yo sé que eso no pasa, pero imaginen que hacemos eso. Partidos de fútbol, novela, película, nos pasamos en eso. Y nos pasamos solo 15 minutos orando. ¿Usted cree que ese es un buen uso del tiempo? No me contestaron, ¿sí o no? ¿Eso es un buen uso del tiempo? No. Si yo me la paso en Facebook, ¿eso es un buen uso del tiempo? Porque el televisor ya no molesta tanto, pero hay gente que es autista. Todo el tiempo pegados en esto, todo el santo día, adictos. Ellos viven una crisis al punto que les da casi una convulsión cuando el celular se me está apagando. Tráiganme el cargador, ¿dónde está? ¿Qué cosa? No estoy hablando de nadie aquí. Y vivimos empeñados en eso. Y muchas veces no lo usamos de la mejor manera. Dolorosamente, yo digo en mi casa, yo digo qué lástima, pero todas las redes sociales, muchas personas no la usan para lo correcto. Estoy tomándome un café y a mí qué me importa que usted se esté tomando un café. Escriba algo bueno. Escriba algo que edifique la vida de los demás. No es verdad. Si tengo una herramienta como esa, si tenemos una oportunidad como esa, qué bueno sería poder utilizar eso para edificar vidas,
para bendecir vidas, para escribir cosas que hagan la diferencia en la vida de alguna persona. Quién sabe, alguien va a leer eso que tú escribiste y puede ser que le salve la vida a alguien. Bendito el nombre de Dios. Pero bueno, un día, para aprovechar yo bien el tiempo, seguimos hablando de ese tema. Si vivimos así, de espaldas a la oración, de espaldas a la lectura de la palabra, de espaldas a los procesos que Dios está haciendo en nosotros, entonces no estamos viviendo sabiamente. Imaginen, Dios me dice: Iván, tú tienes en tu corazón orgullo, tienes soberbia, Iván, yo voy a tratar contigo, porque además por ahí veo que tienes como resentimiento, porque yo puedo callar a todo el mundo, pero Dios nos conoce a todos, ¿verdad? Entonces Dios, que nos conoce, Él dice: Iván, tienes esto en tu vida, tú más de una vez quieres ahorcar a alguien y eso no está bien. Y entonces yo voy a trabajar contigo. Entonces Dios comienza a trabajar y Dios me habla a través de la palabra, y por el Espíritu Santo Dios me habla. ¿Y sabes qué espera Dios que ocurra cuando eso sucede? Que yo me doblegue, que yo me rinda, que yo diga: Dios, aquí estoy, toma mi vida, te entrego eso, Señor. No puedo dejar de odiar, no puedo dejar de resentirme, no puedo dejar de ser orgulloso. Es algo que está en mi vida, ayúdame, Dios. Y Dios espera que yo me rinda para Él transformarme. Si yo no hago eso, sino que sigo en mi vida desatiendo la voz de Dios, ¿sabe qué va a pasar? La próxima semana Dios me va a volver a hablar. Y la siguiente Dios me va a volver a hablar. Y Dios se va a pasar años hablándome. Y Dios no está estresado arriba diciendo: ¿y cuándo lo cambio? No, Dios dice: Iván, ahí está, otra vez te estoy hablando, porque sigues con ese problema. Y puede ser que pasen muchos años. Imaginen, llego 80 y algo de años, ya viejito, cansado, ya no tengo fuerzas ni para odiar. Pero si le van a contar esto, lo dicen así como lo dije, oye, como lo dije: sin fuerza ni para odiar. No vayan a decir para odiar, ni para odiar. Así debe sonar. Ya sin fuerza ni para nada, ni para resentirme de nadie. Y cuando ya estoy en esa edad, y digo: ay, Dios, ya me venciste. Dios dice: no, mi hijo, te vencieron los años. Yo quería haberte vencido hace muchos años, pero tú hasta ahora has permitido que lo haga y estás entendiendo lo que es. Digo: ya, Señor, me rindo. Dios dice: Iván, si tú supieras, si hace 40 años me hubieras oído, Iván, tu vida hubiera sido gloriosa esos 40 años. Hubiera sido una vida extraordinaria. Tú mismo malgastaste tu tiempo. ¿Sí? ¿Yo me explico? Entonces, vivir con sabiduría es aprovechar estas oportunidades. Es aprovechar que esta mañana Dios nos está hablando de esta manera. Y podemos decir: oh Dios, trabaja en mi vida. Ayúdame, Señor, a aprovechar cada oportunidad que tú me das para ser transformado. Cada reunión, cada devocional, cada momento personal, cada espacio que yo estoy contigo, Señor, cámbiame un poquito más. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Cámbiame, Dios. Y que yo aprenda en el día a día las lecciones. Vivir sabiamente es aprovechar el tiempo y las oportunidades. Vivir sabiamente es ser lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Estoy leyendo ahora el versículo 18 de Efesios 5. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
Es permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida, domine nuestras emociones, dirija nuestra voluntad. Que el Espíritu Santo ejerza una autoridad plena sobre todo lo que nosotros somos. Que controle nuestras palabras, que controle nuestras acciones y que controle nuestras relaciones. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No significa ser lleno del Espíritu Santo solamente, quiero decir, ir a la iglesia y cantar con emoción y saltar y danzar y hablar en lenguas aquí en la iglesia. Porque si la persona hace eso y habla en lenguas aquí en la iglesia, después en la casa habrá otras lenguas también. Si hay personas que dicen, pastor, no lo vea allá en la iglesia hablando en lenguas y viera las lenguas que hablan acá en la casa. Para que ninguno se sienta mal, ninguno me ha dicho eso a mí, ¿oyeron? Ninguna persona ha venido aquí a decirme, sí, pastor, mi familiar que allá habla en lenguas y allá lo viera hablando la otra lengua que habla también. No me lo han dicho, pero si alguno dice, ay, Dios mío, eso me pasa a mí, entonces Dios te está hablando. Dice, ay Señor, si yo voy allá a la iglesia, yo canto, te amo y la gloria de Dios, y salto y danzo y grito aleluya, y yo doy un triple salto mortal y quedo de pie cuando en la iglesia, y es una cosa extraordinaria. Pero cuando estoy allá en mi casa, en donde trabajo, hablo mal, soy obsceno, digo cosas que no debo, ofendo, maltrato, soy hiriente, humillante. Entonces, ¿dónde está la acción del Espíritu Santo? Aquí venimos a ser entrenados. Aquí venimos a recibir la palabra de guía para salir de este lugar a vivir llenos de Dios allá donde tanto se necesita. Donde más necesitan ver a Dios es allá afuera. Y venimos para recibir esta palabra de Dios. Debo finalizar. Dirá alguno, gracias a Dios. Este mensaje es como un espejo, que sirve para mostrarnos diferentes áreas de nuestra vida. Sirve para decirnos, tienes que vivir dignamente de acuerdo con el llamado que tú tienes. Sirve para decirnos, tienes que vivir en novedad de vida, no puedes seguir como antes, tienes que ser distinto, tu conducta debe ser diferente. Sirve para decirnos, tienes que vivir en amor, un amor incondicional a pesar de los defectos de las personas que te rodean. Sirven para decirnos que tenemos que vivir delante del Señor en luz, es decir, en verdad y en santidad. Sirve para decirnos que tenemos que vivir sabiamente. Y yo estoy consciente que cuando decimos todo eso, alguien puede pensar, pero es demasiado. En realidad la palabra es un espejo. Como cuando usted ¿cuántos se vieron esta mañana en el espejo? Espero que sí. Todos, ¿verdad? Nos peinamos, salimos. Nos vimos en el espejo. Imaginen que cuando estamos en el espejo, frente al espejo, de pronto vimos que tenemos una mancha aquí en la frente. Tenemos algo, una marca, una mancha en la frente. ¿Qué puedo hacer cuando el espejo me muestra que tengo una mancha en mi frente? Santiago usa esta ilustración. Dice, el que se considera en la perfecta ley de la palabra de Dios y no hace lo que la palabra de Dios le dice, es como quien considera su rostro en un espejo y luego olvida lo que el espejo le mostró. Santiago usa algo impersonal como un espejo, porque con el espejo usted no puede discutir. ¿Verdad? Le mostró la mancha y usted dice, tengo una mancha, ¿y tú por qué me muestras eso? El espejo no te va a responder, pero te lo va a seguir mostrando.
Usted puede hacer una de dos cosas con el espejo. El espejo le mostró la mancha y usted sale de allí, se lava la cara y obedece lo que el espejo le dijo. O usted parte el espejo y dice simplemente: no me gustó lo que este espejo, y lo parto. Usted decide qué hace. Este mensaje es como un espejo y usted decide lo que hace con este mensaje. Usted dice: oh Dios, tú me estás mostrando que hay áreas de mi vida en las que necesito crecer, y voy a venir a ti, me voy a rendir para que tú me ayudes, y obedezco lo que tú estás diciendo. O puede ser que alguien salga de aquí diciendo: no vuelvo más. Ese pastor, hasta que no deje de hablar de eso, no voy a regresar aquí. Y esos mensajes tan fuertes, tan duros, tan confrontadores no me gustan. Voy a buscar unos mensajes más livianos, más light. Se lo digo en el nombre del Señor, como alguien que le ama. Parta al espejo si quiere, pero un día tendrá que lavarse la cara, porque Dios se lo va a seguir mostrando. Bendito el nombre de Dios. Un día va a necesitar venir a Dios y decirle: te rechacé tantas veces, Señor, pero tú has estado hablando a mi vida y yo necesito cambiar en estas áreas de mi vida. Y cuando eso suceda, Dios habrá logrado su propósito: hacerte un poquito mejor y más parecido al Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias. Padre, alabo tu nombre. Dale gracias al Señor. Alaba el nombre de Dios. Dile a Él: Señor, aquí está mi vida. Te ruego me cambies. Señor, ayúdame a no justificar. Ayúdame a venir a ti constantemente, Señor. Porque es mejor intentarlo. Es mejor morirse intentando, que tu gracia nos siga transformando, que renunciar. Señor, cambia nuestras vidas. Mientras están orando, tal vez alguien quiere venir a dar su vida a Jesús esta mañana, reconociendo que hay un solo Salvador, que es Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tú reconoces eso y quieres venir a este altar. Levántate, por favor. Camina hasta el frente ahora. Yo quiero orar por ti. Levántate y venga a este lugar. Si tú dices: pastor, ore por mí, yo quiero darle mi vida a Jesús, levántate y camina hasta este lugar. Qué bueno. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Yo veo a las personas, aplaudir al Señor. Ellos están viniendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más dice: yo necesito a Jesús, pastor? Yo necesito que mi vida sea cambiada, mi vida sea transformada por el poder de la gracia de Dios. Levántese ahora y venga a este altar. Solo Jesús puede darte una vida nueva. Solo Jesús puede cambiarte. Aplaude a Jesús. Necesitas a Jesús para ser reconocido hijo de Dios. Alguien lo recibe a Él. Alguien ora por Él también. Oren por ellos. La iglesia, nos colocamos de pies. Por favor, nos colocamos de pies. No tienes que recordar todo lo que he dicho durante todos estos días, no necesariamente. Pero puedes venir a Dios y puedes decirle: Señor, tú conoces mi vida. Sabes, Señor, quién soy. Dios, te necesito. Dios, te necesito. Dios, cámbiame por la gracia y el poder tuyo.
Oh Dios, que yo sea transformado. Oh Dios, que tu vida sea actuando en mí, oh Dios. Oren por ellos ahora. Oren por los que están haciendo profesión de fe. Guíenles ahora. Y mientras ustedes le guían la iglesia ahora, Señor, ayúdame a caminar en novedad de vida. Señor, ayúdame a vivir dignamente. Ayúdame a vivir en amor, Señor. Ayúdame a andar en verdad, en santidad, sabiamente. Padre, que mi andar cristiano, mi caminar cristiano, sea como el de Jesús. Ayúdame a seguir sus pasos, como dijo el apóstol Pedro, porque ejemplo nos dio Jesús para que caminemos, para que andemos en sus pisadas. Ayúdanos a andar como Cristo anduvo, Padre. Ore por quien tiene al lado suyo. Mire al que está al lado suyo, colócale las manos. Compartan un momento de oración. Oh, bendigo el nombre del Señor. Hoy te doy muchas gracias, Dios mío. Hoy bendigo la gloria tuya. Guíen a las personas hacia consolidación ahora, por favor. Y allí en privado, oren por ellos, oren por ellas. Pero oremos los unos por los otros. No somos de las tinieblas, somos de la luz. No andamos como la vida antigua. Tenemos una vida nueva que ha sido transformada, regenerada, cambiada por el poder de Dios. Hemos aprendido a amar incondicionalmente. Hemos aprendido a amar como las Sagradas Escrituras lo dicen, lo enseñan. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toca a cada persona, toca a cada vida. Que avancemos hacia la madurez, que disfrutemos la gracia tuya. Recuerda, cada nuevo paso siempre disfrutas de la gracia de Dios. Siempre disfrutas de la gracia de Dios. No puedes decir, quiero caminar, quiero ser sabio en mis fuerzas. Es su gracia la que te da la sabiduría. Es su gracia la que te ayuda. No puedes decir, quiero vivir dignamente en mis fuerzas. Es tu gracia la que me da las fuerzas para vivir dignamente. Padre, gracias te doy. Los bendigo en Jesús. Ahora salgan de este lugar y hagan camino al andar. Salgan a vivir allá y hagan camino al andar. Bendito el nombre del Señor. Oro para que el amor de Dios, la paz de Jesús y la comunión del Espíritu Santo repose con todos y todas. Él bendiga sus casas, Él bendiga sus familias. Dios los guarde.